¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles a esta emisión de jueves donde hoy, bueno, pues vamos a traer a la mesa de debate la historia de una región enclavada entre Hidalgo y Puebla. Ahí en la Sierra Madre Oriental se llama Zacacuautla y justo en ese territorio una mafia de talamontes se disputa desde hace casi 2 décadas el monte del mismo nombre. El botín son los árboles de encinos, los oyameles, los álamos y sabinos centenarios gigantes. Así es que frente a ese ecocidio amparado por la impunidad y la corrupción de caciques y políticos, un grupo de mujeres de la organización comunitaria El Ocotenco pues ha resistido y logrado defender su territorio a través de algo que suena tan mágico como imposible. Listones de colores, versos pegados en postes de luz, una casa cultural y niños disfrazados de animales. Todo ello convertido en una suerte de carnaval de resistencia. Esta dura pero bella historia forma parte de un extraordinario proyecto del que comenzamos a hablar justamente la semana pasada, Periodismo de lo Posible. Una serie podcast realizada por habitantes de pueblos, radios comunitarias y destacados periodistas comprometidos con las luchas sociales. Estos relatos, como el que vamos a presentarles hoy, pues narran historias de defensa del territorio ante proyectos extractivistas, pero desde las victorias, más allá de la denuncia, desde lo posible. Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una serie de 12 podcasts que cuentan relatos de defensa del territorio desde las victorias contra el despojo y la destrucción. 12 relatos que disputan las narrativas del terror y la desesperanza. Porque narrar historias es una forma de resistir, de hacer memoria y de compartir. Hoy le agradezco muchísimo a quienes pues van a compartirnos parte de esta historia y nos vamos a conectar hasta Hidalgo con Iliria Ninelt, quien es la coordinadora de La Semilla, una casa de cultura comunitaria. Y bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias Iliria, bienvenida y pues te agradezco por compartirnos parte de esta historia. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, soy la coordinación. Es una coordinación horizontal, entonces habemos varias coordinadoras. De eso vamos a hablar justamente. Muchas gracias, Iliria. Y aquí en el estudio está conmigo Eric Huerta, quien forma parte pues, de este maravilloso equipo que ha coordinado este proyecto. Eric, pues muy ambicioso, la verdad, porque han trabajado con un montón de comunidades. Ya me vas a platicar ahora porque hemos estado conversando, como ya lo decía yo la semana pasada. Así es que, si te parece, solamente para quienes no nos vieron en el otro programa, cuéntanos un poquito qué es esto de Periodismo de lo Posible, cómo se articula y cómo comienza este proyecto. Bueno, pues Periodismo de lo Posible, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que creo que justo la idea es que estas historias se escuchen por todos lados, y es así como comienza Periodismo de lo Posible, ¿no? Sí. Porque vemos que todo el tiempo están sucediendo historias en las comunidades que están defendiendo su territorio, ¿no? Y es una parte de su vida cotidiana el defender la vida, y también a los que no estamos en comunidades indígenas o rurales, también están defendiendo nuestra posibilidad de vivir, ¿no? O sea, porque están defendiendo el ambiente que nos rodea. Y bueno, normalmente esas historias no se escuchan, o sea, no son lo que está presente todos los días en los noticiarios, ¿no? Están ahí más bien hablando de los políticos. Bueno, sí, y además. Cuando sale lo que sale es la denuncia, y es porque ya pasó una tragedia, ya mataron a alguien, ¿no? Y es esa, la nota de la tragedia la que sale, la que se queda, y pues se va sembrando desesperanza, ¿no? Cuando en esta lucha está llena de historias de esperanza, ¿no? De historias tan bonitas como la que vamos a ver hoy. Y entonces la idea fue, ¿por qué no nos juntamos, ¿no? Los medios comunitarios,
gente que tampoco no tenía medios comunitarios, pero que tenían las historias en las comunidades, y lo trabajamos con los periodistas de investigación, periodistas que hacen esto. Y era pues ir generando también esta sensibilidad, tanto dentro de los propios periodistas y vinculación a los proyectos, claro, porque necesitamos que estas historias vayan sembrando esperanza, digamos, alrededor de México, ¿no? Y déjame decir algo antes de irnos con Iliria, que pues en este proyecto participan periodistas muy destacadas, gente importante, bueno, como tú y como pues otras organizaciones, la propia Marcela Turati, ¿no? Eloísa Díez, quien forma parte, bueno, Marcela Turati de Quinto Elemento Lab, Eloísa Díez de La Sandía Digital, Redes por la Diversidad como tú, y Ojo de Agua también, que es muy importante. Entonces, creo que es un proyecto muy importante y justamente pues quiero ir contigo, Iliria, porque antes de invitar a nuestro público a que escuche estas historias extraordinarias y poderosísimas que están en un sitio, albergados en un sitio, también se pueden escuchar ahí a través de esta plataforma de Spotify, pues tú tenías 13 años, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo, cuando tú te involucras en esta lucha de resistencia, Iliria, estabas trabajando de una manera, pues, como observadora hasta antes de formar esta casa de cultura, bueno, con otras personas. Cuéntanos un poco para ubicar a la gente, ¿qué pasa en Zacacuautla? ¿Cómo son estas mafias de talamontes realmente muy peligrosas en las que se involucran muchísimos intereses y pues que prácticamente han llevado a la ruina a ese monte del mismo nombre? Iliria. Bueno, de hecho yo ahí tengo participando alrededor de 15 años, tendría yo como 20 y tantos años cuando me integré. A mí no me toca la primera etapa, que la primera etapa es la de acción directa, que es contra enfrentamientos directos contra talamontes, eh, mucho trabajo en cuestiones legales, en cuestiones de recibir denuncias, como, bueno, pues se le llama criminalización por la defensa. Compañeros y compañeras fueron denunciados como si estuvieran cometiendo delitos para evitar que siguieran haciendo defensa del monte. Esa es la primera etapa. Yo me integro en la segunda, que es cuando se gana esta defensa legal. Una persona que se apropia del monte y esa persona se le gana y se le logra retirar unos permisos que eran totalmente inhumanos con la tierra. El Ocotengo Cuauhtlali logra ganar y para evitar que hubiera una dispersión se crea el rescate de un carnaval. Es cuando yo me integro. Actualmente nuestro carnaval tiene 10 años. Antes hubo un carnaval que se perdió durante 50 años. Entonces se hace una labor de buscar a estas personas que participaron, que nos contaran cómo era, cómo se vivía, se documenta y se hace este rescate, que sigue siendo una denuncia y sigue siendo para cuidar el monte. Ya, y Lidia, es importante, o sea, cuando ustedes entran, desde luego, como tú dices, hacen un rescate de memoria, están ahí trabajando desde la Casa de Cultura, pero son 2 décadas en donde, en esa primera parte en la que tú dices no estuviste presente, es muy impresionante por lo que escuchamos en esta historia del podcast, porque son mujeres de varias edades, pero sobre todo mujeres de la tercera edad, quienes deciden abrazarse prácticamente a los árboles y enfrentar a los talamontes y decir, aquí no pasan, aquí no cortan los árboles. Y ese es un momento que pienso que pues muy catártico, muy importante, porque ahí nace esta lucha de más de 2 décadas, ¿no, Iliria? Bueno, en el podcast escogimos hablar de esta lucha específica, pero la verdad es que era una comunidad trabajando. También fue que las mujeres fueran quienes fueran a abrazarse a los árboles, era para evitar un enfrentamiento mayor. Sin embargo, también había hombres participando, era una comunidad, es una organización, pero sí, justamente para esta escena específica que se muestra en el podcast, quienes fueron mujeres, la mayoría mujeres de la tercera edad, que pues ofrecieron su vida totalmente porque los taladores
apuntaron, por así nombrarlo, sus motosierras en contra de sus cuerpos. Sí, es impresionante todo lo que se cuenta ahí. Eric, ¿cómo trabajan esta historia? O sea, es una historia compleja, peligrosa, ¿no? Porque, pues sí, se dice muy fácil, mafias de talamontes, ¿no? Más de 2 décadas amparados, pues de mucha corrupción y de caciques, en fin. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo se fueron acercando? ¿Y por qué deciden que esta historia tiene que contarse en estos 12 podcasts? Bueno, hubo una primera convocatoria y fueron como unos 20 proyectos, un poquito más, y ahí nos reunimos en Oaxaca, todo este equipo, y entonces íbamos viendo con los proyectos comunitarios cuáles tenían una historia clara, ¿no? O sea, porque había compañeros que querían contar algo, pero todavía era un tema, ¿no? Todavía no estaba aterrizada una historia, que se pudiera contar, ¿no? Y entonces, pues algunos les dijimos, bueno, vayan, trabajen un poquito más esta historia, y vimos aquellas que eran representativas de lo que está pasando en México, pero también de las diferentes regiones, ¿no? Yo me acuerdo que me tocó trabajar en la mesa con ellas y pues fue mudando mucho las ideas, ¿no? Porque una historia Porque tan nadie rica, sabe de periodismo, o sea, de trabajo de guión y todo ello. O sea, exacto, o sea, digo, la mayoría de o sea, algunos eran medios de comunicación, algunas radios comunitarias que habían hecho alguna vez alguna producción, pero en general las radios comunitarias están muy acostumbradas a la radio en vivo, ¿no? Pero otras eran organizaciones y otras eran comunidades, ¿no? Como en este caso. Y entonces, pues se tiene la historia, pero además, pues en las historias, pues es muy rica. Aquí estamos hablando de 20 años, hay personajes muy importantes, hay sentimientos que están atravesados, y entonces como en esta fue muy difícil, porque era un montón de cosas, ¿no? Y entonces yo no soy periodista, yo más ahí era un poco argüendero, porque era el que había juntado, digamos, a las organizaciones para trabajar esto, pero me acuerdo que decíamos, a ver, que pase tal cosa, y íbamos construyendo nuestros guiones, pero pues también las compañeras que conocen de periodismo, que sabían, no es que necesitamos acotar, necesitamos cortar, necesitamos ir acomodando, y entonces cada uno de estos grupos tuvo un asesor, ¿no? Que les ayudó, que les apoyó, me parece, creo que en este caso también se involucró Maite, gente con ya mucha experiencia, a lo mejor en el acompañamiento comunitario, en ¿no? el acompañamiento comunitario, y ayudó a ir sacando esta historia y poderla resumir en un podcast de 20 minutos. Ya. ¿No? Y Lidia, ¿cómo empiezas tú? Porque, pues, como estábamos diciendo, o sea, tú no tenías experiencia en narrar historias, en hacer un guión. Tú eres la voz de este podcast. ¿Cómo fue la experiencia y cómo trabajaste esto desde el lado positivo, desde las victorias, como se dice en este proyecto? Pues fue muy complejo. La verdad es que sí, el no tener pues conocimientos previos lo vuelve un poquito más difícil. Sin embargo, también creo que fue muy enriquecedor, y también nos ayudó mucho la compañía de quienes estuvieron todo el tiempo haciéndonos recomendaciones, haciendo que escucháramos nuestras propias necesidades. Entonces, eso le dio mayor facilidad. Sin embargo, sí fue muy complejo. Como bien dicen, nosotras allá no tenemos un medio de comunicación, no. Te nos quedaste Por lo ahí. regular, cuando hacemos algo es porque está pasando algo, y fue un ejercicio practicado, que es pensar en cómo comunicar más allá de lo que está sucediendo en el momento. Entonces, fue muy enriquecedor. También tuvo sus dificultades, pero pues ya que vemos el trabajo realizado, nos da mucha satisfacción y mucha alegría. Cuéntame de qué va esta historia, cómo se cuenta desde lo positivo, qué es esta Casa de Cultura Semilla, que es en donde se ha gestado, digamos que una apuesta por formar a niños,
¿no? En esa comunidad, porque pues son ellos los que de alguna manera van a tratar de darle la vuelta a todos estos talamontes y a toda esta gente que pues también es parte de la misma comunidad, que eso es lo más complejo de la historia, ¿no? Y justo en la casita de cultura comunitaria reconocemos a los niños y a las niñas como compañeros de lucha. No son un futuro, son un presente vivo y son un presente activo. Entonces es lo que nos gustaría contar con esta historia, sin dejar atrás el largo recorrido que tuvo el primero Cotenco, que es el que nos fue llegando a este lugar. Eh, pues sí, el recorrido ha sido largo. Fue muy difícil encontrar como esos momentos que viéramos como lo que acaban de decir, como unas victorias, y sobre todo buscamos como elementos de creatividad. Por ejemplo, esta batalla, como la que se cuenta, hay varias más. Sin embargo, esta tiene una peculiaridad que a una de las compañeras se le ocurre llevar listones. O sea, como a quién se le hubiera ocurrido enfrentar listones contra motosierras. Entonces fuimos buscando como estos pequeños momentos que ¿Cómo fue tuvieran. eso? ¿Cómo fue, perdóname que te interrumpa, cómo fue ese momento en donde se enfrentan, quiénes se enfrentaron a estos talamontes, a las motosierras con listones? ¿Cómo fue? Para que la gente lo escuche, digo, quienes no han todavía escuchado ese podcast. Hubo un llamado en el pueblo de que se estaba talando una zona, entonces se tocaron las campanas para reunirse, para que hubiera alguna acción. Entonces fue donde se platicó que lo mejor sería que fueran mujeres, eh, y que estas mujeres fueran quienes encabezaran esta primer defensa. Los hombres estaban haciendo otra tarea más, que era ir a traer autoridades para detener alguna catástrofe. A una de estas mujeres, que se llama Beta, se le ocurre llevar listones. Ella vendía cosas en su casa y se lleva listones de colores. Esta misma escena me la cuentan muchas personas más, pero ella tiene esta particularidad. Entonces yo elegí que ella fuera quien contara, aparte de que es una mujer de edad y que era una mujer ya de edad cuando sucede este enfrentamiento. Creo que fue muy valioso retomarlo desde su mirada. Lo tengo contado por varias personas más, sin embargo, el de ella tenía como esa chispa, esa esperanza, esa creatividad que en otros relatos no es que no estuviera, sino que no era tan notoria como nos la contó Beta. Y por eso fue que se escogió. Hubo un enfrentamiento con, allá se les llama los negros, a la banda delictiva, que eran en ese momento contratados por el que les conté que se roba el monte, que se llama Pedro Canales. Él los contrata como trabajadores, los tienen un permiso legal autorizado, sin embargo, era parte de un robo. Él no tenía derecho a apropiarse de ese territorio y el pueblo lo sabía. Entonces, por eso se toma esa acción directa en la cual pues queda como ese primer coraje, como esos primeros corajes que van juntando hasta organizarse como el Ocotenco. ¿Cómo es hoy la situación allá, después de 2 décadas, como decía hace un instante, en donde se ha pues talado prácticamente que la mitad de ese bosque, de ese monte de Zacacuautla? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la situación? O sea, ustedes están haciendo un trabajo muy importante intentando abrazar, ¿no?, a los niños, a las niñas, formándolos, pero la situación me imagino que no está resuelta, no es fácil. ¿A qué apuestan ustedes ahí? Pues actualmente la situación sí es muy compleja. En Hidalgo la zona más talada es nuestro municipio, que es Acasochitlán, y en Acasochitlán la zona más talada es la comunidad Zacacuautla. Entonces sí la tenemos sumamente compleja. Justamente 20 años han hecho pues estragos, porque muchas de estas personas ya están grandes, algunas están enfermas, y la pandemia también contribuyó mucho en que se talara más. Mm, lo que se defendió durante más de 15 años en la pandemia cayó, esa es una realidad, y eso también desmoralizó mucho el movimiento.
por lo cual se toma también esto de retomar nuestra casita, que ya venía trabajando de otras maneras, pero se le nombra, a partir de la pandemia, se le nombra y se le da más este sentido de qué es lo que ahora tenemos para trabajar y lo vamos a usar. No nos damos por vencidos, por vencidas, somos pocas personas quienes estamos trabajando, sin embargo, sabemos que así es como se empieza, ¿no? De a poquito, para seguir construyendo pues una esperanza, porque tenemos derecho a un monte sano, y los niños y las niñas tienen derecho a conocer esto que los abuelitos y las abuelitas cuidaron con tanto amor. Entonces, pues ese es nuestro trabajo, y actualmente así estamos, tratando de no caer, porque sí es muy fácil caer en medio de, como también lo dice el podcast, cuando uno camina el monte podría pensar que es una batalla perdida, al ver tanto un cementerio de árboles. Así es. Eric, ¿por qué es importante contar todas estas historias? Porque son varias, ¿no? Digo, todavía no están todas al aire, ¿no? Están, bueno, la de Oaxaca, ¿no? Que se enfrentan a una minera, el pueblo de Zacuatlán aquí en Hidalgo. Hay otras tantas historias. ¿Por qué es importante hablar de estos proyectos de resistencia? ¿Qué significan y qué revelan? Bueno, todos, o sea, si pensamos, por ejemplo, en los países, y ahora que estamos en el 15 de septiembre, vemos que los países reconstruyen su historia, ¿no? Sí. O sea, cuando pensamos cómo fue la independencia y el cura y se levantó, probablemente no fue así, ¿no? Sí. Pero así nos va generando nuestra idea de libertad, de los valores que proyectamos, de lo que queremos hacia el futuro. O sea, hay unas comunidades indígenas que dicen que el pasado va adelante, el futuro viene detrás, ¿no? Entonces, cuando recuperamos la historia, estamos poniendo esto que queremos delante. Elegimos de todas estas cosas, o sea, cada comunidad elige lo que quiere contar, lo que le gusta de esa historia, lo que hace sentirse fuerte, lo que quiere llevar a las generaciones que vienen, ¿no? Y entonces el mismo proceso de hacer tu historia es un proceso de fortalecimiento de tu movimiento, de tu ser, de tu propia comunidad, porque la proyectas hacia el futuro, es lo que quieres que los otros vean, ¿no? Y entonces, esa parte, digamos, que tiene dos lados que son muy importantes, o sea, el lado desde la comunidad, que se escucha en su lucha, que elige los capítulos, que vuelve a sentir y vuelve a tomar esa fuerza que la hace moverse hacia adelante, ¿no? O sea, esta batalla que se ganó por las mujeres con listones frente a gente armada, gente con motosierras, ¿no? Sí, que parece imposible, ¿no? Parece imposible, y entonces lo que te dice como comunidad es, no hay imposibles, ¿no? O sea, lo logramos con menos. Entonces, eso te impulsa, te mueve hacia adelante. Y por el otro lado también es cómo nos vamos pensando y reconstruyendo como nación, ¿no? Todo el tiempo tenemos este discurso de las inversiones y toda esta cosa, y no hay un contradiscurso, ¿no? Es decir, y aquí está el contradiscurso. Este es otras personas que sueñan otra cosa, que sueñan no con el dinero que pueda dejar o la explotación del bosque, sino con el gozar el bosque. Es la escuelita maya, ¿no? No con el tren, sino con la selva. O sea, y eso es lo que necesitamos, otras narrativas que vayan también construyéndonos a nosotros otra idea de México, ¿no? Porque la imperante es la de la extracción total, ¿no? De a ver cuánto el saco fracaso, por ¿no? y del fracaso de la lucha. Y no, o sea, aquí las comunidades tienen pues siglos de existencia, incluso perviven a las civilizaciones previas a la colonia. O sea, si pensamos en los mayas, que las grandes ciudades mayas ya no las conocimos, pero las comunidades mayas ahí están, ¿no? Y ahí están y resistiendo, ya han pasado la colonia, ¿no? El México moderno, sí. O sea, ahorita, y ahí están, y siguen trabajando, siguen resistiendo. Ya. Entonces esa es la otra historia que queremos contar, ¿no? No, pues muy bien contada. Yo quisiera que me ayudaras a invitar al público a que le echen un vistazo a esta plataforma que es Periodismo de lo Posible.
y donde hay ahora 6 historias, van sacando una cada cuánto, ¿cómo está? Platícanos un poquito. Cada semana se van estrenando una de las historias, pero bueno, todas las historias se quedan ahí y las pueden ir recuperando. También están en las otras plataformas como el Spotify, si alguien les quiere ir, o ir directo de la página web, se pueden descargar. Si alguien tiene otro medio de comunicación o se trabajan en la radio, se pueden difundir. Actualmente también en el programa Canto de Sensontles, que pasa en varias de radiodifusoras, se están programando. Y bueno, pues las propias comunidades también en sus medios de comunicación las están promoviendo y las están escuchando. Y pues yo pienso que esto va a formar parte de la memoria de todas estas comunidades que ya lo creo. Pues quiero agradecerte, Eric, muchísimas gracias, y Liria, por conectarte, por estar aquí con nosotras. Felicidades, enhorabuena por ese proyecto, ese semillero, ¿no? Que esperemos pues que dé muchísimos frutos. Y solamente pues invitar a la gente a que le eche un vistazo ahí a Periodismo de lo Posible, y muchas gracias de nuevo, y a todas estas organizaciones que forman parte de este ambicioso proyecto colaborativo, colectivo, pues a disputar, ¿no? Esas narrativas del terror, del fracaso, de que no pasa nada y de que todo es pura extracción. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias, Iliria. Hasta pronto. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora mismo en Twitter a través de la cuenta N22 o Noticias 22. También por Facebook Live, la cuenta es Noticias 22, lo están viendo ahora en su pantalla. Y unas horas después se encuentra en YouTube, también la cuenta de Noticias 22. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.